Y la iglesia está con miedo, como que si irse de esta tierra es tan malo y esta vida es tan buena, que ir a la presencia del Señor es tan malo que no nos queremos ir. Muy bien. Vamos a orar y vamos a tener este tiempo en la palabra. Señor, gracias te damos por este tiempo, por este día, por tu iglesia, y oramos pidiéndote que tú abras nuestros ojos y nuestro entendimiento y podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores. En Cristo oramos. Amén y amén. Muy bien, nosotros cantábamos que con una corona de espina Jesús se hizo rey por siempre, pero Él no se hizo rey cuando le pusieron la corona. Él siempre fue rey y siempre será rey. Él no empezó a ser un rey cuando le pusieron la corona de espina. Esa corona de espina, cuando el hombre peca, cuando el hombre cae en pecado, se producen las espinas. Las espinas son el producto de la caída del hombre. Y el hombre es tan malvado que tomó las espinas, hizo una corona y se la puso al Salvador. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Y vayamos al versículo 16. Versículo 16. ¿Estamos ahí? Ok. Dice la palabra: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Todos ustedes saben, aquellos padres, lo desagradable que es el vómito, ¿sí o no? El vómito, depende de lo que tú comas, ¿verdad? Huele. La palabra de Dios dice que un día Dios vomitará. Un día Dios vomitará, pero no un vómito como el que nosotros conocemos. Será un vómito de juicio, un vómito eterno. Quien escribe esas líneas acá en Apocalipsis a las iglesias es Juan, quien en una ocasión fue arrebatado, tuvo una visión del Señor. El Señor tuvo un encuentro con el Señor y el Señor le dijo: escribe esto a las iglesias. Y de entre esas iglesias estaba la iglesia de la Odisea, la cual vamos a revisar en esta mañana. Y entonces el Señor le está pasando revista a las iglesias. Esas iglesias, las iglesias de hoy en día son muy parecidas a estas iglesias, cuando tú comparas. Entonces, tenemos que mirar la palabra de manera literal. Sí, fue a esas iglesias que Juan le escribió, pero tenemos que mirar la palabra de manera literal, de que Dios a nosotros nos está hablando. ¿Entienden? Miramos la Biblia de que sí, o que en una ocasión Dios le escribió a esa gente, y eso es lo que quiere decir la Biblia, a esa iglesia que Él está escribiendo. Pero ¿qué aplicaciones nosotros podemos sacar para nosotros como iglesia? ¿Estamos aquí? Solamente hay una persona aquí, o el bozar, ¿cómo es? El tapaboca, no los deja decir amén. ¿Están aquí? Despiértense, están como durmiendo. Muy bien. Debemos de prestar suma atención. ¿Quién envía a que esta carta de la Odisea se escriba? Es Jesús. Jesús le dice a Juan: escribe a las iglesias. Y aquí en el versículo 14, unos versículos más para atrás, 2 versículos más para atrás, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios. Tenemos que prestar suma atención, porque quien mandó a escribir la carta a la Odisea fue Jesús. Jesús manda a escribir esta carta.
y necesitamos prestar suma atención. El versículo 15 nos dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero como eres tibio y no frío ni caliente, verso 16, te vomitaré de mi boca. Aparece aquí una frase que dice: yo conozco tus obras. Hay personas que no conocen nuestras obras, pero Dios conoce nuestras obras. Mayormente nosotros hacemos cosas a escondidas, pero delante de Dios no hay misterios, delante de Dios nadie se puede esconder. Nosotros planificamos, engañamos a la gente, pero a Dios, ¿quién lo puede engañar? Pregunta. Yo conozco tus obras. Y Él está declarando uno de sus atributos incomunicables, que es su omnisciencia, es decir, que Él todo lo sabe. Dios sabe todo de nosotros, todo, lo bueno, lo malo. Él conoce nuestras obras. Lo sé, dice el Señor, yo lo sé todo de ti. ¿Ustedes creen que Dios no lo sabe todo? Sí. Dios conoce todas nuestras intenciones, Dios conoce todos nuestros pensamientos. De hecho, los pensamientos que no han venido a nuestra memoria, ya Dios sabe que lo vamos a pensar. Dios conoce nuestros secretos más profundos, es decir, que nadie se entere, ya Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pecados más secretos. Dios conoce nuestro dolor. Dios conoce tus necesidades. Dios conoce tus anhelos y tus sueños más profundos. Dios lo conoce todo de nosotros. Todo. No hay nada que se pueda escapar del Señor. Y es interesante cómo puede haber un ser que conoce en este mismo momento todo lo que ustedes están pensando al mismo tiempo. Cada uno. No solamente nosotros, sino todos los seres humanos. Al mismo tiempo, Dios sabe lo que están pensando, lo que están planificando, lo que están viniendo a su mente, a su memoria. Pero también le decía al primer grupo de la mañana que Dios no solamente conoce nuestras obras, Dios conoce las intenciones con las que nosotros hacemos las cosas. Y dentro de la iglesia se hacen muchas cosas con intenciones equivocadas. En tu trabajo hay gente haciendo cosas, buenas cosas, con intenciones equivocadas. Yo quiero ser un buen predicador, pero ¿cuál es la intención de ser un buen predicador? Es decir, ser famoso, te abres una página de Facebook, en Instagram, pagas publicidad para que vean tus mensajes, ¿verdad? Quieres muchos seguidores y nadie te sigue, te molestas. Dios lo conoce todo de nosotros, las intenciones por las que nosotros hacemos las cosas. Y una de las cosas para mí más chocante es, por ejemplo, ver cómo una persona ayuda a otra persona, saca su celular, pero sí, yo te estoy regalando esta funda de comida, pero yo necesito que nos tiremos una foto, porque hay que tirarse una foto, ¿sabes? Eso es hipocresía. El Señor dice, lo que tú das, que nadie lo sepa, ora y que nadie sepa que tú estás orando. No te pares a tocar trompetas para que los demás sepan y digan, wow, qué dadivoso es Pedro. Increíble, yo nunca había visto un hombre que dé tanto como Pedro. Claro, porque que está dando donde todo el mundo lo está viendo. Disculpa que te utilice Pedro, pero yo sé que Pedro es uno de los que nos va a poner bravo conmigo, guapo. Pero luchamos con nuestro orgullo cuando en secreto hacemos las cosas. Nuestro orgullo está ahí comprimiéndose, pero la gente tiene que saber que tú estás haciendo cosas correctas. No, y Jesús dice, si vas a dar
una limosna, que nadie lo sepa. Mira, te deposité en tu cuenta, pero no le diga a nadie que te estoy dando dinero, o que hice esto, o que hice aquello, por ti. Y eso se ha vuelto muy común en las iglesias, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes lo hacen o no lo hacen, no sé, yo no he visto fotos, etcétera, etcétera. Pero veo muchas congregaciones haciéndolo, tirando fotos. Ahora para la pandemia eso se volvió algo sumamente viral, las iglesias ayudando. Y yo conversaba con otro pastor y decía, pero las ayudas sociales de las iglesias debieron de haberse estado dando todo el tiempo antes de la pandemia, porque el Señor nos ha mandado a hacer una iglesia ahora dadivosa con los pobres, no con la pandemia, antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. Dios conoce nuestras obras. Y Él dice, así pues que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Algo muy interesante es que para inducir el vómito, en muchos lugares se utiliza agua caliente. Y se le da agua sumamente tibia, agua sumamente tibia a los niños muchas veces para que vomiten y saquen todo ese mal que dice la palabra, que los tibios son como, están viniendo donde el Señor y provocando donde el Señor un vómito. Él dice, los fríos no necesitan que yo lo vomite. Les voy a decir en un momento por qué. Los calientes no lo voy a vomitar porque esa gente está ardiendo en fuego por mí, en oración, en el estudio de la palabra, en todas las cosas que tienen que ver a la vida y a la piedad. Pero los tibios, ¿por qué Dios vomita a los tibios? ¿Por qué? Porque los tibios son muy parecidos a las personas que están calientes dentro de las iglesias. El tibio predica, pero como nadie conoce su vida secreta, bueno, todo el mundo dice, bueno, pero el hombre es tremendo en la predicación y la gente se enamora del predicador y ese predicador, nadie sabe la vida que lleva en secreto. Su mujer es la que mejor sabe si está bien o está mal. Hay mucha gente haciendo misiones que son tibios. Los tibios no conocen al Señor. Los tibios no han tenido un encuentro con el Señor, no han tenido un encuentro con Jesús, no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Son muy parecidos los tibios a un verdadero creyente. Su vida de piedad es muy parecida a los verdaderos. Y le dicen, Jesús, hay que cortar la cizaña, hay que cortar la cizaña. Pero es que la cizaña y el trigo son muy parecidos. Los tibios y los calientes son muy parecidos. Demasiado se parecen. Y le decía al primer grupo de la mañana que el infierno está lleno de pastores, de buenos predicadores, de profetas y evangelistas, de misioneros y de gente buena. Yo conversaba sobre este tema le decía que a los tibios Dios los vomitaría, y él decía, ¿en serio no hay un término medio? No hay un término medio, o eres frío o eres caliente. El frío es una persona que no conoce a Jesús. El tibio aparenta conocer a Jesús. Y el que está caliente es alguien que está ardiendo por el Señor, alguien que arde en fuego por el Señor, que ora y no le importa la hora para levantarse a pasar tiempo con el Señor. Es alguien que escudriña las Escrituras, y no solamente las escudriña, sino que vive en las Escrituras. Ese es el caliente. El tibio dice, bueno, yo conozco las Escrituras, yo sé que eso es lo que dice la Biblia, ¿sabes? Así vive el tibio. Las personas que mejor tipificaron a los tibios en la religión fueron los fariseos.
Los fariseos eran religiosos, personas que conocían las escrituras, de todo el Antiguo Testamento ellos lo conocían. Y los fariseos, Jesús dice acerca de ellos, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Estas eran gente que conocían el Antiguo Testamento totalmente, y lo conocían tanto que ya a muchos de ellos habían injertado, habían metido dentro de su religión cosas también de hombres, como por ejemplo lavarse las manos antes de comer, etcétera, 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 etcétera. Habían inventado hasta ciertos diezmos que la Biblia no menciona, pero que ellos les pusieron también, pero que la Biblia no menciona. Y así vive el religioso, inventando cosas para tratar de alcanzar a Dios, y qué puedo hacer, qué no puedo hacer para el Señor. Y el Señor dice: tú no tienes que hacer nada, lo único que tú tienes que hacer es reconocer que tú eres un pecador y que vas camino al infierno, y que si no te arrepientes te vas a condenar eternamente. Eso es lo único que tienes que hacer. Y luego de ahí comenzar a vivir en mi palabra. Más nada. No tienes que agregarle nada. Y los fariseos, miren lo que dice la palabra en Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Miren lo que dice. Acerca de un fariseo. Los fariseos tipifican demasiado bien a los tibios. El fariseo, verso 21 en adelante del capítulo 2 de Romanos, dice lo siguiente: tú pues enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Cuánta gente hay enseñando a otros, pero que ellos mismos no se enseñan? Tratando de cambiar a otros, pero ellos mismos no han cambiado. Y así eran los fariseos. Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? Si nosotros le estamos exigiendo al mundo que haga algo, cuando nosotros no lo hacemos. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ¿quiénes? Por causa de los fríos. Que dicen, hay que hacer, pero no hacen. Hay que vivir de esta manera y no viven. Y entonces el que está frío allá afuera, que no conoce al Señor, entonces dice: ¿de qué me sirve la religión si total los religiosos viven igual como el mundo vive? Ven la misma serie que el mundo ve, duran el mismo tiempo viendo serie que el mundo dura, juegan los mismos juegos que el mundo juega. No hay ninguna diferencia. Yo estuve ahí. Yo estuve en un momento de mi vida en el que yo veía una temporada de una serie en un día. Ahí estuve. Y hubieron momentos en mi vida en que yo me acostaba a las 2 de la mañana, ahí con el teléfono. ¿Tú sabes cómo va tu vida cuando te digo esto? ¿Cómo va tu vida cuando tú dices que eres un cristiano, pero que no te ocupas de las cosas del Señor, pero sí te ocupas por las cosas de la carne? ¿Tú sabes cómo va tu vida? En picada. Y ya tú comienzas a vivir de una manera en que ya nada te importa, nada te interesa, que digan lo que quieran, que se explote todo el mundo. La gente siempre habla, sí, yo soy un cristiano, a ellos no les interesa si soy o no soy, así. Y así vive el cristiano, pero el cristiano, dice el Señor, tiene que arder, tiene que vivir en fuego, que el mundo vea, tiene que ser como un carbón encendido en medio de la paja seca, que el mundo conozca a Cristo. Que vuestras buenas, muchos cristianos dicen, es que a nadie le interesa mi vida. Jesús dice, sí le interesa tu vida, que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, Jesús está muy interesado en cómo tú vives.
No caigan en esa mentalidad abierta de a nadie le interesa cómo yo vivo, a la gente sí le interesa cómo tú vives, porque de acuerdo a cómo tú vives, entonces ellos son impactados por el Evangelio. Entonces, ¿es una persona tibia cristiana? El primer grupo de la mañana tuvo miedo a decirlo. Vamos a ver si ustedes tienen miedo a decirlo en esta hora. El primer grupo tuvo miedo en decir sí o no. ¿Ustedes creen que una persona tibia es cristiana? Sí, no, sí, no, 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 sí. No lo es. Jesús dice, a los tibios lo vomitaré de mi boca. ¿Saben cómo es el vómito de Jesús? Es un vómito de juicio. En mi nombre hicieron milagros. En mi nombre echaron demonios. En mi nombre predicaron el Evangelio. Pero nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Qué? Hacedores de maldad. Recientemente estoy teniendo una conversación con una iglesia que está en España. Y una de las preguntas que estas personas me hicieron fue, ¿cuántos tú no vas a cobrar por enseñarnos la palabra? Señor, reprenda. La palabra no tiene precio. Si ustedes quieren, entonces, ustedes me dan una ofrenda, pero yo no le voy a poner precio a ese libro. Así que vamos a arrancar y les voy a enseñar la palabra, pero yo no le voy a poner un precio. Porque el que le sirve a Dios por dinero, decía Carlos Spurgeon, le sirve al diablo por un poquito más. ¿Escuchaste? El que le sirve a Dios por dinero, le sirve al diablo por un poquito más. Porque el problema es dinero, no es otra cosa. Tú ves, eso le cae muy bien a los predicadores y a ti también. Que está dispuesto o está dispuesta a negociar tu integridad por un poquito más de dinero. Mi amigo Francis, que un día vino y predicó aquí, no sé si algún día pueda volver aquí, está dejando su trabajo, ahora mismo está dejando su trabajo. Porque quieren, ¿saben qué quieren? Que tenga 2 libros de contabilidad, que les haga 2 libros de contabilidad. Yo me voy. Y le dicen, ok, pero te vamos a dar más dinero y trabaja de tu casa, tú no tienes que venir, tú lo único que vas a hacer es hacerle creer a la DGI que estamos teniendo unos números que no son reales. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Bueno, el que le sirve a Dios por dinero le sirve al diablo por un poquito más. Un día Dios vomitará, dice la palabra, que Él vomitará a los tibios, y un día Dios vomitará a quienes juegan a ser iglesia. Vomitará a los que juegan a ser cristianos. Vomitará a los hipócritas. Y ese será un día terrible. Ese será un día terrible, porque hay mucha gente que está tibia y ellos mismos no saben si son o no son. Tú tienes que tener una audiencia con el Señor y sacudirte, como yo tuve que hacerlo en cierto momento de mi vida. Iba de picada, pero tuve que tener una audiencia con el Señor. Y el día que tuve esa audiencia con el Señor, Él me visitó. El Espíritu de Dios vino sobre mí y me dijo, ¿sabes qué? Tú eres mi hijo. Esta iglesia, la iglesia de la Odisea, era una iglesia rica, una iglesia que se había enriquecido, y ellos decían, de nada tengo necesidad, de nada tengo necesidad. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Tú eres pobre, ciego,
desnudo. Y la gente tiende a medir las riquezas solamente con cosas económicas. Pero, por ejemplo, dentro de la iglesia hay muchas congregaciones que están gordas, que están infladas, que se han enriquecido, no solamente con dinero, sino que se han enriquecido, que tienen buena palabra, que tienen buenos libros, que tienen buena teología, que tienen buena hermenéutica, y se llenan de orgullo, ¿sí o no? Decía un pastor que en cierta ocasión un hermano de una iglesia pentecostal llegó a una iglesia bautista y se paró frente a mucha gente en esa reunión y dijo, yo quiero dar gracias, Señor, porque yo quiero darle gracias al Señor porque me trajo a la iglesia bautista, donde hay buena predicación, donde hay buena teología, donde hay buenos pastores y donde la gente camina por la palabra. Y un hermano se paró y le dijo, hermano, entre los bautistas hay fornicarios, hay ladrones, hay adúlteros, hay personas malvadas. No se trata de ser o bautista o de otra denominación, se trata de conocer al Señor, de conocer al Señor, de conocerlo. Y es ahí donde se mide la verdadera riqueza o pobreza de una persona. La iglesia está llena de orgullo por su teología, su exégesis, su homilética, su hermenéutica. Pero el poder de Dios no viene por tú estudiar ni homilética, ni hermenéutica, ni conocer, ser un sabio en las Escrituras o un buen entendido en las Escrituras. El poder de Dios no viene solamente de esa manera, sino orando. Si tú puedes ser alguien que conoce las Escrituras y si tú no oras, si tú no pasas tiempo con Dios, entonces este libro no cobra vida. Este libro me lava, dice el Señor que Él es luz, que Él me lava por el lavamiento de la palabra. Este libro me santifica, pero si ese libro yo no lo acompaño, podríamos decir que la oración es siamese, esa es la palabra. La oración y la Biblia son siameses. Una sin la otra no funciona. Una sin la otra no funciona. Entonces aquel que está lleno de orgullo porque tiene una buena teología, porque tiene una buena hermenéutica, está lleno de orgullo porque no tiene una vida de oración, si no viviera de una manera más sumisa. Y no estuviera criticando, este pastor sí, este no, esto sí, esto no, este no predica bien, este sí predica bien. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que lo vil del mundo ha escogido Dios para avergonzar ¿a quiénes? A los sabios. Había un hombre llamado Juan Bunyan, escritor del Progreso del Peregrino. ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? Y este hombre era un tipo que no había estudiado teología. Sin embargo, había otro hombre llamado John Owen, el príncipe de los puritanos, un hombre, un catedrático en las Escrituras. Y un día le dice el rey de esa época a John Owen, ¿cómo es posible que tú los domingos o ciertos domingos vas y te sientas en una silla a escuchar a Juan Bunyan, un hombre que nunca ha estudiado teología? ¿Y saben lo que respondió John Owen al rey? Le dijo, quisiera dar todos los libros y toda la teología que conozco para predicar como ese hombre predica. Llenos de orgullo por el templo, por el aire, por las sillas. Ya no tienen tiempo para las ovejas, ya no dan consejería porque no tienen tiempo, ya no bautizan a las ovejas porque no tienen tiempo. Tú le dices, puedo hablar contigo, déjame revisar mi agenda a ver si puedo tener un tiempo. Qué bueno que ustedes tienen un pastor que pueden llamarle, pueden escribir a la hora que sea y él está ahí para ustedes. Den gloria a Dios, oren por él, manténganse ardiendo, orando al Señor para que su pastor esté mucho tiempo con ustedes todavía. Encontrar un hombre que huela a ovejas es difícil. Hoy en día lo que tenemos es plataformas de sábelo todo.
que ellos se lo saben todo, llenos de orgullo, y el Señor dice: ustedes se han enriquecido y creen que de nada tienen necesidad, los vomitaré de mi boca. Los vomitaré de mi boca. Voy a terminar con esta cita que de igual manera terminé en el culto anterior. Una cita de A.W. Tozer y otra cita de William Bob, fundador. William Bob fue fundador del Ejército de Salvación. Y miren lo que dicen esos hombres. En cierta ocasión, un pastor se acerca a A.W. Tozer, de una iglesia que se había enriquecido en su teología, tenía buena música, tenía aire acondicionado, luces, etcétera, etcétera. Y este pastor dice lo siguiente: yo quiero decirles, eso se lo dijo él a su iglesia un domingo en la mañana, yo quiero decirles que si Dios retira el Espíritu Santo de mi iglesia, si Dios lo saca, ella funcionaría de la misma manera mañana y no sabría nadie que el Espíritu Santo se fue. Pero él le está diciendo una realidad, la realidad de su iglesia y la realidad de otras iglesias, donde todo es mecánico, donde todo es mecánico, donde todo es mecánico, donde el Espíritu Santo no tiene ni voz ni voto. ¿Saben de dónde se agarran? Y es cierto, tenemos que ser, iglesia, nosotros tenemos que ser ordenados, tenemos que ser una iglesia que camine en la palabra. Y se agarran y dicen: el Espíritu está sujeto al profeta, por lo tanto tienen sujetado al Espíritu Santo para que no haga nada. Espíritu Santo, y lo tenemos sujetado para que no haga nada en nuestras vidas y no haga nada en la iglesia. Y es como yo leía en un libro que estoy terminando sobre la oración, de que llegó un muchacho a una iglesia. La iglesia estaba, en cierto sentido, apagada. Y este muchacho llegó lleno de fuego, del fuego del Señor. Yo no estoy hablando de que él estaba poniéndole mano a la gente, ni tumbando gente, ni la gente revolcando. No, el muchacho tenía el fuego del Espíritu encendido. Ese muchacho predicaba, la iglesia comenzó a llenarse, cosas extraordinarias comenzaron a suceder en la iglesia, y los líderes hicieron una reunión y le dijeron al pastor: ese hombre hay que sacarlo de aquí. Y dice el libro que ellos lo sacaron, pero juntamente con ese muchacho el Espíritu se fue. Dios le trajo a alguien para que le hablara la palabra, para que en cierto sentido la iglesia cobrara vida. Pero ¿sabe qué ellos hicieron? Le dieron una patada y lo echaron para afuera. Y así están las iglesias: no quieren la palabra, no quieren orar, no quieren la sana doctrina. Lo que están en sus emociones, que todo es emociones, pero están lo que están que no quieren ningún tipo de emoción. Debemos de estar en el medio. El Señor dice: no frío, no tibio, sí caliente. Es lo que dice el Señor. Y me dice un pastor, amigo mío, que él llegó a una iglesia en Estados Unidos, y él me dijo: yo lo siento, yo me voy. Aquí nadie quiere hacer las cosas que se deben de hacer para que la iglesia se levante. Él me dijo: esta iglesia está con oxígeno puesto, y ya el Señor está a punto de quitárselo. A veces dejamos las puertas abiertas por no reconocer que ya la iglesia, el Espíritu de Dios, se fue hace años, ya hace tiempo. Lo dejamos por vergüenza, que las puertas abiertas, seguimos con los cultos, nadie tiene ánimo, nadie tiene deseo. Eso hay que prestarle atención. Eso hay que prestarle atención. Y termina el Señor en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. ¿Qué dice? Si alguno
Si alguno, ¿saben dónde está la voz del Señor? En este libro. Pero ¿saben dónde más está? Hablando al corazón de aquellos que pasan tiempo en oración. Pero Él está ahí, tocando a la puerta. ¿Pero por qué Él está tocando a la puerta? ¿Por qué el Señor está tocando a la puerta? Porque lo han votado, lo votaron de esa iglesia. Está como el esposo cuando la mujer lo echa de la casa, que comienza a tocar la puerta. Cristo es el esposo de la iglesia. Y Cristo está ahí tocándole a la iglesia para que le abran. Lo han votado, lo han sacado, lo han echado. No queremos nada de lo que tú has revelado en tu palabra. Nosotros queremos ser una iglesia mecánica, a nuestra forma, a nuestra manera. Ellos decían, y de nada tenemos necesidad. Y dice el Señor, y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él, y Él cenará conmigo. ¿Por qué tú no le abres la puerta al Señor en tu relación con Él? Y le dices, Señor, yo he fallado, yo he pecado, yo he hecho lo malo delante de tus ojos. En mi trabajo he hecho lo incorrecto. Con mi esposa he hecho lo incorrecto. Con mi esposo he hecho lo incorrecto. Con mis hijos no estoy obrando correctamente. No estoy viviendo como un cristiano debería de vivir. Esa es la manera en cómo le abrimos la puerta al Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados, arrepintiéndonos de nuestra frialdad. Si yo le preguntara, y con esto voy cerrando ya, me voy a robar unos 3 minutos. Si yo le preguntara a ustedes en esta mañana, ¿cómo están las lámparas en tu casa? ¿Están encendidas, llenas de aceite o están apagadas? Y a lo que me refiero es, ¿estás tú teniendo comunión con el Señor? No me refiero a venir a la iglesia el domingo. Me refiero a tener comunión con Dios, es decir, pasar tiempo con Él. ¿Estás tú pasando tiempo con el Señor en las mañanas? ¿Estás fielmente estudiando su palabra? ¿Está su palabra arrojando luz a tu vida y tú estás siendo transformado y cambiado por ella? Si no es así, tienes que pedir perdón al Señor. Tenemos que pedir perdón al Señor. Porque Él es un novio que está tratando de cortejar a su novia, la iglesia. Como ese novio que le trae flores, o ese esposo que le trae flores a su esposa. Cristo está ahí a la puerta diciéndote, déjame entrar. Vamos a cenar juntos. Vamos a pasar tiempo juntos. Déjame entrar. Déjame cambiarte. Déjame transformarte. Déjame hacerte un mejor esposo. Déjame hacerte una mejor esposa. Déjame hacerte un mejor hijo. Déjame hacerte un mejor empleado. Fin. Abre la puerta. Yo quiero transformar tu vida. ¿Te atreves tú a abrirle la puerta al Señor en esta mañana? Ábrele la puerta al Señor. Qué interesante que Él dice, yo quiero cenar contigo. Imagínate Dios bajándose, inclinándose hacia nosotros, aquel, el sublime, el que escribe la carta, Juan, cuando ve al novio, sus ojos como de fuego, él cae al piso como muerto. Es que no hay forma de estar en la presencia de aquel que cuando le abrimos la puerta, no hay forma de estar de pie. No hay forma de quedar de la misma manera. Somos transformados, o somos transformados, o somos transformados, pero no podemos quedar igual. En mi caso, yo era una persona que conocía al Señor,
Pero hubo un momento de mi vida en que me enfrié por ciertas situaciones por las que yo estaba pasando. Me enfrié, me fui enfriando. Le decía a un amigo, yo estaba con un pie en el precipicio, en frío. Pero un día yo clamé a Él y le dije, sálvame, cámbiame y transfórmame. Hazme el esposo que tú quieres que yo sea, el padre que tú quieres que yo sea. Transforma mi vida. Y fue lo que hizo. El Señor vino sobre mí, me visitó de una manera sobrenatural. Vino sobre mí. Desde ese día hasta el día de hoy, no ha dejado de venir. Y a veces Él viene sin estarlo esperando. Estoy ahí sentado en la mecedora, meciéndome, tomándome un café y el Espíritu de Dios viene. Y no tengo otra cosa que retirarme a orar. Y dejar a Rebeca y dejar a los muchachos e irme a orar. Los hombres que están aquí son los sacerdotes de sus casas. El Señor los llama a encender las lámparas y ser fieles. Fieles al Señor. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, pídele al Señor que te permita tener un encuentro con Él, con sus atributos, así como lo tuvo Moisés. Moisés tuvo un encuentro con el fuego de Dios. Moisés tuvo un encuentro con el fuego consumidor, que es uno de los atributos de Dios. Moisés tuvo un encuentro con la santidad de Dios y su vida jamás volvió a ser igual. Igual que Isaías, que tuvo un encuentro con la santidad de Dios. Pídele al Señor que te permita tener un encuentro especial con Él y que esa frialdad con la que estamos viviendo quede a un lado y podamos encendernos en el fuego del Espíritu. Pablo le dice a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, venimos delante de ti en esta mañana, pidiéndote que perdone nuestros pecados. Nosotros nos arrepentimos de nuestra frialdad, de nuestra doble vida, de nuestra hipocresía, de nuestro doble ánimo. Señor, perdónanos por las veces que hemos hecho que tu nombre quede en descrédito por la manera en como nosotros vivimos. Levanta a los jóvenes de esta congregación, levanta a los hombres de esta congregación, las mujeres de esta congregación, y permite que esta iglesia arda por las cosas del Espíritu. Pon amor en el corazón de tus ovejas por la palabra y por la vida de oración y por la vida de comunión con el Señor. Bendice a los pastores de esta congregación, a los líderes de esta congregación, Señor. Que llegue el día en que se encuentren en gloria y tú puedas decirle, fueron fieles, bienvenidos al gozo de su Señor. Gracias te damos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.